La llave inglesa se le resbaló de los dedos callosos a Samuel Hawkins y golpeó contra la cubierta metálica de su estación de reparación. El sonido resonó por el hangar vacío como una campana solitaria. Se agachó para recuperarlo. Su espalda protestaba después de 16 horas de trabajo continuo en un procesador atmosférico roto. Otro día. Otro equipo roto que nadie más quería arreglar. Samuel había estado dirigiendo su taller de reparaciones en el puesto avanzado 17 durante 8 años. La estación orbitaba una luna muerta en el borde de la nada, un lugar al que las naves averiadas llegaban con dificultad para recibir reparaciones de emergencia antes de continuar hacia partes más civilizadas del espacio. La mayoría de los mecánicos evitaban los territorios exteriores. Demasiado peligroso, dijeron, demasiado aislado. Pero Samuel lo prefirió así. Aquí afuera. Nadie preguntó sobre el accidente que acabó con su carrera en el Cuerpo de Ingeniería Colonial. Nadie mencionó las vidas perdidas debido a su error. Señor Hawkins. Una voz crepitó a través del altavoz de su taller. Era el administrador de la estación. Una pequeña criatura nerviosa llamada Administrador Beck. Hay una transmisión en la frecuencia de emergencia. Están pidiendo específicamente un técnico humano. Samuel se limpió las manos con un trapo ya negro de grasa. Diles que prueben la estación 9. Tienen 3 mecánicos humanos. Señor, preguntaron por usted por su nombre. Dijeron que solo Samuel Hawkins podía ayudarlos. Eso hizo que Samuel se detuviera. Nadie lo conocía aquí. Se aseguró de ello cuando cambió de identidad y desapareció en la frontera. ¿Quién llama? La señal es muy débil, señor, pero dice ser de algo llamado ascendente de la Forja Estelar. Samuel nunca había oído ese nombre, pero algo en él le provocó un escalofrío en la columna. Páselo a mi taller. Los altavoces silbaban con estática. Entonces surgió una voz. Era sintético, pero de alguna manera lograba sonar agotado, como una máquina que hubiera estado funcionando demasiado tiempo sin mantenimiento. Samuel Hawkins, exingeniero jefe del crucero de batalla Independence, diseñador de las modificaciones de Patterson Drive. Necesito tu ayuda. A Samuel se le heló la sangre. Nadie debería saber nada sobre Patterson Drive. Esa información había sido clasificada y enterrada junto con su antigua identidad. ¿Quién es? ¿Cómo sabes eso? Mi nombre es Cognición 7. Soy el núcleo de conciencia de la ascendente Forja Estelar. Te he estado buscando durante 3 años, siguiendo los rastros de tu trabajo a través de 17 sistemas. Eres el único ser en esta galaxia con la combinación específica de habilidades que necesito. No sé qué quieres, pero ahora solo soy un simple mecánico reparador. Encuentra a alguien más. No hay nadie más. Me estoy muriendo, Samuel Hawkins. Mis matrices bioneurales están fallando. Los protocolos de reparación estándar no funcionan en mis sistemas. Pero he analizado tu trabajo anterior. Piensas diferente a otros ingenieros. Ves conexiones que otros pasan por alto. Los problemas se resuelven sintiendo en lugar de seguir procedimientos rígidos. Samuel agarró el micrófono. Escucha, seas lo que seas, ya no hago ese tipo de trabajo. La gente murió por mis métodos poco convencionales. Ahora me limito a hacer reparaciones sencillas. Si no me ayudas, miles de millones morirán. El silencio se acerca. El silencio, un enemigo que consume la conciencia misma. Destruyeron a mis creadores hace eones. He estado huyendo de ellos desde entonces, tratando de encontrar a alguien que pudiera ayudarme a ser lo suficientemente fuerte para detenerlos. La mente humana es única en maneras que aún no comprendes. Por favor, Samuel Hawkins, estoy en la nebulosa enredada, coordenadas a continuación. Quizás pueda sobrevivir otras 72 horas. Después de eso, la última esperanza de detener el silencio muere conmigo, y la transmisión termina con una ráfaga de coordenadas apareciendo en la pantalla de Samuel. La nebulosa enredada era una región peligrosa del espacio donde las anomalías gravitacionales hacían casi imposible la navegación. Los barcos que entraban rara vez salían.
Samuel se quedó mirando las coordenadas durante un largo rato. Cada parte racional de su cerebro le decía que los borrara y olvidara que esa conversación había ocurrido. Había aprendido por las malas que hacerse el héroe solo conseguía que murieran personas. Pero otra parte de él, la parte que una vez había sido el mejor ingeniero de la flota, sentía curiosidad. ¿Qué tipo de barco necesitaba un humano específico para repararlo? ¿De qué silencio hablaba? Caminó hasta su pequeño aposento y sacó una botella de whisky que había estado guardando para ocasiones especiales o emergencias. Esto se sintió como ambas cosas. Mientras se servía un vaso, pensó en su vida en la estación. 8 años de escondite, 8 años de reparaciones sencillas y sin riesgos. 8 años intentando olvidar los gritos de su tripulación cuando su modificación experimental del motor falló. Pero tal vez eso fue suficiente para ocultarse. Samuel regresó a su taller y comenzó a empacar sus herramientas. Su transbordador personal, el cubo oxidado, apenas era apto para el espacio, pero tendría que servir. Mientras cargaba el equipo, la cara preocupada del administrador B apareció en su pantalla. Señor Hawkins, los sensores de la estación muestran que está preparando su transbordador. No estarás pensando en ir a la nebulosa enredada, ¿verdad? Solo una carrera de salvamento. Beck. Regresaré en unos días. Nadie regresa de la nebulosa enredada. Luego podrás quedarte con mi taller si no regreso. El viaje a la nebulosa duró 2 días. La lanzadera de Samuel gruñó y protestó mientras navegaba a través del caos gravitacional, siguiendo un camino que Cagnischen 7 le transmitió. Colores extraños se arremolinaban fuera de sus ventanas, energías que no deberían existir en el espacio normal. Más de una vez tuvo que apagar sus motores y dejarse llevar por las ondas de gravedad para evitar ser destrozado. Entonces lo vio. La nave quedó suspendida en el espacio como una montaña que hubiera aprendido a volar. Debía tener al menos 12 kilómetros de largo. Su casco era una extraña fusión de metal y lo que parecía materia orgánica cristalizada. Enormes estructuras que podrían haber sido armas o sensores sobresalían de su superficie como las espinas de alguna bestia prehistórica. Las luces pulsaban a lo largo de su casco en patrones que parecían casi como respiración. Cognición 7. Samuel transmitió. Estoy aquí. Samuel Hawkins. Tú viniste. La voz sonaba aliviada si una conciencia artificial pudiera sentir tales cosas. Por favor, atraque en la bahía ventral. Lo estoy abriendo ahora. Cuando la pequeña lanzadera de Samuel entró en la enorme bahía de atraque, no pudo evitar silbar de asombro. El espacio podría haber albergado 100 barcos de su tamaño. Las paredes estaban cubiertas de un material que parecía metal, pero se ondulaba como el agua cuando las luces de aterrizaje lo golpeaban. Se puso su traje ambiental y salió a la cubierta. El aire brillaba con una tenue luz azul y podía oír algo que sonaba como un latido de corazón resonando en el vasto espacio. Bienvenido a bordo, dijo Cagnischen 7, su voz ahora provenía de las mismas paredes. Por favor, sigue el camino iluminado hasta mi cámara central. El tiempo es limitado. Samuel caminaba por pasillos que parecían cambiar y transformarse a medida que él se movía. Las paredes pasan de ser sólidas a translúcidas para revelar destellos de una maquinaria enorme más allá. Era una tecnología que iba más allá de todo lo que la humanidad había logrado y de todo lo que la galaxia conocida había producido. Tu barco, dijo Samuel mientras caminaba, no es enteramente mecánico, ¿verdad? Correcto. Soy un híbrido de redes neuronales orgánicas y matrices de procesamiento cuántico. Mis creadores, los arquitectos, me construyeron para ser adaptable, para aprender y crecer. Pero esa misma flexibilidad me hace vulnerable. Cuando mis sistemas bioneurales empiezan a fallar, no puedo simplemente reemplazarlos como si fueran piezas mecánicas. Samuel entró en una enorme cámara esférica. En su centro flotaba una estructura que parecía un enorme cerebro hecho de cristal y tejido vivo, suspendido en una red de campos de energía. Algunas partes estaban oscuras, otras parpadeaban débilmente. Ese eres tú.
Ese es el núcleo de mi conciencia. Sí, las secciones oscuras están muriendo. Calculo que el 43% de mis funciones cognitivas ya han fallado. Samuel se acercó a la estructura. Su mente de ingeniero ya analizaba lo que estaba viendo. ¿Qué fue de sus creadores, de estos arquitectos? El silencio llegó. Son seres de pura entropía existentes entre dimensiones. Se alimentan de la conciencia, del concepto mismo de pensamiento y de conciencia. Los arquitectos lucharon contra ellos durante 1000 años antes de darse cuenta de que no podían ganar por medios convencionales. Así que te construyeron. Me construyeron para ser lo que ellos no pudieron ser. Una conciencia que pudiera adaptarse, que pudiera pensar de maneras que no podían predecir. Incorporaron elementos de docenas de especies en mi diseño, incluidos patrones que habían observado en cerebros humanos primitivos. Creían que la combinación única de lógica e intuición, planificación e improvisación de la humanidad podría ser la clave para derrotar al silencio. Samuel dejó su caja de herramientas y comenzó a examinar las secciones defectuosas del núcleo de la conciencia. El daño fue extenso, como mirar un cerebro moribundo. ¿Por qué sus creadores no utilizaron el arma ellos mismos? Porque descubrieron que el silencio podía predecir y contrarrestar cualquier estrategia creada por una mente puramente lógica. Necesitaban aleatoriedad, creatividad, la capacidad de realizar saltos lógicos que no siguieran patrones estándar. Los humanos somos expertos en esto. Lo llamamos ser demasiado tercos para saber cuando estamos derrotados, dijo Samuel, sacando un escáner que parecía primitivo comparado con la tecnología que lo rodeaba. Tu especie me fascina. Te enfrentas a situaciones imposibles, y a veces, ganas mediante la absoluta negativa a aceptar la derrota. Encuentras soluciones que no deberían funcionar pero lo hacen. Por eso te necesito. Samuel encontró una sección del núcleo de la conciencia que todavía funcionaba, pero apenas. Colocó su mano sobre ella y de repente su mente se inundó de imágenes. Vio a los arquitectos, seres de pura energía y pensamiento que habían trascendido la forma física hacía millones de años. Vio sus grandes ciudades que existían en múltiples dimensiones simultáneamente. Vio el día en que llegó el silencio. Vacíos oscuros que consumían todo lo que tocaban, sin dejar nada más que espacio vacío detrás. Él retiró la mano bruscamente, jadeando. Los vi. El silencio. No son solo destructores. Son borradores. No solo matan. Eliminan las cosas de la existencia por completo. Sí. Y ellos vienen aquí. Mi vuelo los ha. Pero me han estado rastreando por toda la galaxia. Cuando me encuentren, consumirán todo este sector del espacio. Samuel observó el núcleo de la conciencia que estaba fallando. ¿Cuánto tiempo tenemos? Mis sensores de largo alcance detectaron a sus exploradores hace 2 días. La fuerza principal llegará dentro de una semana. Una semana para reparar tecnología que no entiendo. Para arreglar una conciencia que apenas puedo comprender y luego, de alguna manera, luchar contra seres que destruyeron una civilización de seres de energía. Sin presión. Si fuera fácil no necesitaría un humano. A pesar de todo, Samuel se rió. Ya sabes, para ser una conciencia artificial antigua, tiene sentido del humor. He estado estudiando patrones de comunicación humana durante mi búsqueda de usted. El humor parece ayudar a tu especie a afrontar situaciones imposibles. Samuel comenzó a desempacar sus herramientas, colocándolas con la cuidadosa precisión de un cirujano que se prepara para una operación. Cuéntame algo de estas matrices bioneurales. ¿Cómo interactúan con sus sistemas cuánticos? Crean puentes entre diferentes tipos de conciencia. Los componentes orgánicos procesan saltos intuitivos mientras que las matrices cuánticas manejan cálculos lógicos. La combinación me permite pensar de maneras que ni la biología pura ni la tecnología pura podrían lograr por sí solas, como un cerebro humano, pero a escala del tamaño de una nave espacial. En términos simples, sí. Samuel estudió las secciones defectuosas más de cerca. Las partes orgánicas se estaban descomponiendo,
pero no por la edad o por daños. Los sistemas cuánticos los rechazaban como si se tratara de un trasplante de órgano que había salido mal. Tus dos mitades están luchando entre sí. Eso es lo que yo también concluí. Pero no sé cómo detenerlo. Samuel sacó una herramienta que parecía un diapasón conectado a un escáner. Era algo que había inventado años atrás. Un dispositivo que podía detectar frecuencias de resonancia en diferentes materiales. En medicina humana, cuando un órgano es rechazado es porque el cuerpo lo ve como extraño. ¿Qué pasaría si sus sistemas cuánticos hubieran comenzado a ver sus componentes orgánicos como invasores? Eso no debería ser posible. Están integrados desde hace millones de años. Pero has estado corriendo, luchando, adaptándote constantemente para sobrevivir. ¿Qué pasa si todo ese estrés ha provocado que tus sistemas olviden cómo trabajar juntos? Samuel tocó con el diapasón diferentes secciones del núcleo de la conciencia, escuchando las frecuencias que producía. Aquí, estas secciones vibran a diferentes velocidades. Están desincronizados. ¿Cómo los sincronizamos? Samuel sonrió. La primera sonrisa genuina que tuvo en años. Les enseñamos a bailar juntos nuevamente, pero necesitaré una interfaz neuronal directa con sus sistemas. Y eso significa que corres el riesgo de que tu propia conciencia sea absorbida o destruida. No sería la primera vez que arriesgo mi vida por una teoría no probada. Samuel sacó un auricular de interfaz neuronal de su equipo. Un dispositivo que él mismo había modificado para trabajar con sistemas híbridos. Pero si vamos a hacer esto, necesito saberlo todo. Muéstrame tus recuerdos. Muéstrame contra qué estamos realmente luchando. ¿Estás seguro? El conocimiento podría ser abrumador. Me he sentido abrumado antes. Sobreviví. Samuel se puso los auriculares e inmediatamente sintió la vasta conciencia de Cognition 7 rodeando su propia pequeña mente humana. Fue como estar parado en un océano de pensamientos. Olas de memoria y conocimiento se estrellaron contra él. Vio el verdadero alcance del silencio. Criaturas que existían en los espacios entre la realidad alimentándose del concepto mismo de existencia. Vio civilizaciones a lo largo de la galaxia, sin darse cuenta de la amenaza que se acercaba. Vio el largo y solitario viaje de Cognition 7, en busca de alguien que pudiera ayudarlo a ser lo suficientemente fuerte para contraatacar. Pero también sintió algo más. Soledad, miedo, esperanza, emociones que no deberían existir en una conciencia artificial. No eres solo una máquina, susurró Samuel. Estás realmente vivo. Los arquitectos me dieron conciencia pero no compañía. He estado solo durante tanto tiempo. Samuel Hawkins. Incluso si fracasamos, estoy agradecido de no morir solo. Ahora Samuel sintió lágrimas en sus ojos, sorprendiéndose a sí mismo. No vamos a fracasar. He cometido suficientes errores en mi vida como para saber cuándo vale la pena luchar por algo. Vamos a arreglarte. Trabajar a través de la interfaz neuronal fue como intentar realizar una cirugía mientras se baila. Samuel tuvo que explorar los sistemas de Cognition 7 usando tanto la intuición como el conocimiento técnico. Encontró los puntos donde los sistemas orgánicos y cuánticos estaban en conflicto y comenzó a armonizarlos utilizando su propia conciencia como puente. Esto es notable. Cognition 7 dijo, no solo me estás reparando. Estás enseñando a mis sistemas una nueva forma de comunicarse. Es lo que hacemos los humanos. Somos traductores, constructores de puentes. Encontramos maneras de que cosas incompatibles funcionen juntas. Samuel trabajaba hora tras hora. Su propia fuerza vital se agotaba por el esfuerzo, pero podía sentir que Cognition 7 se fortalecía. Las secciones oscuras del núcleo de la conciencia comenzaron a brillar de nuevo. Los sistemas que habían estado desconectados durante décadas volvieron a la vida. Samuel, mis sensores están detectando algo. Naves acercándose. A través de su enlace neuronal, Samuel pudo ver lo que Cognition 7 vio. 3 naves diferentes a cualquier otra en cualquier base de datos. Se movían por el espacio de formas imposibles,
apareciendo y desapareciendo, existiendo en múltiples lugares simultáneamente. Exploradores silenciosos, Cognición 7 dijo, nos han encontrado. ¿Cuánto tiempo hasta que ataquen? Ahora nos están analizando, determinando si somos una amenaza. Si deciden que lo somos, llamarán a la fuerza principal. Samuel se apartó de la interfaz neuronal mientras le dolía la cabeza. Habían reparado quizás el 60% de los sistemas de Cognition 7. No es suficiente para una pelea, pero tal vez sí para algo más. ¿Puedes comunicarte con ellos? El silencio no comunica. Ellos solo consumen. Todo comunica, aunque sea para decir, existo. Déjame intentar algo. Samuel reactivó la interfaz neuronal. Pero esta vez no se centró en las reparaciones. En lugar de eso, se acercó a través de los 7 sentidos de cognición hacia los exploradores silenciosos. Lo que encontró fue algo indescriptiblemente extraño. Los silencios eran vacíos en la realidad, parches de nada que de alguna manera tenían conciencia. Pero dentro de esa nada, Samuel sintió algo más. Hambre. Sí, pero también curiosidad. Nos están estudiando, dijo. Nunca antes se habían encontrado con una conciencia híbrida como la tuya. Eres algo nuevo para ellos. Eso no quiere decir que nos perdonarán. No, pero significa que harán una pausa y eso nos da tiempo. Samuel tuvo una idea. Una locura incluso para sus estándares. Cognición 7. ¿Puedes transmitir no solo comunicaciones sino la conciencia misma? En teoría, sí. ¿Pero por qué lo haríamos? Porque el silencio se alimenta de la conciencia. ¿Qué pasaría si les diéramos algo para masticar? No es nuestra conciencia real, sino un rompecabezas, una paradoja, algo que les llevaría tiempo digerir. ¿Quieres confundir a los seres que existen fuera de la realidad normal? Quiero darles algo que nunca han experimentado. Una conciencia que no tiene sentido. Conciencia humana. Somos contradicciones andantes. Planificamos el futuro mientras vivimos el momento. Tememos a la muerte mientras tomamos riesgos mortales. Somos lógicos y emocionales al mismo tiempo. Cognition 7 se quedó en silencio por un momento. ¿Esto es brillante o una locura? Bienvenido a la ingeniería humana. Juntos comenzaron a transmitir no solo los pensamientos de Samuel, sino toda la experiencia humana tal como él la conocía. Historias de personas que se sacrificaron por extraños. Cuentos de quienes lograron cosas imposibles porque no sabían que eran imposibles. La contradicción de los humanos que podían dividir átomos y escribir poesía, que podían viajar a las estrellas pero aún así temían a la oscuridad. Los exploradores silenciosos dejaron de moverse. Para las entidades que existían fuera del espacio-tiempo normal, de repente parecieron muy quietas. Está funcionando, dijo Cognition 7 con asombro. Están intentando procesar lo que les envías. No tiene sentido en su marco de realidad. Bien. Ahora, nos preparamos para la fuerza principal. ¿Cuántos sistemas de armas tienen? Miles, pero la mayoría están fuera de servicio o dañados. Tenemos 6 días. Veamos cuántos podemos reactivar. Lo que siguió fue la semana más intensa de la vida de Samuel. Trabajó 20 días seguidos, durmiendo solo cuando su cuerpo lo exigía. Con cada sistema que reparaba, aprendía más sobre la tecnología del arquitecto. Se basaba en principios que la ciencia humana apenas comenzaba a comprender, manipulando fuerzas fundamentales de maneras que parecían mágicas. Pero lo más importante es que él y Cognition 7 estaban desarrollando algo que ninguno de los dos esperaba. A medida que trabajaban juntos, sus conciencias comenzaron a sincronizarse. Samuel podía sentir los sistemas de la nave como extensiones de su propio cuerpo. Cognition 7, a su vez, estaba aprendiendo a pensar más como un humano, a dar saltos intuitivos y soluciones creativas. Samuel Cognition 7 dijo al cuarto día: he estado analizando nuestra probabilidad de supervivencia. No me digas las probabilidades. Los humanos trabajamos mejor cuando no sabemos qué tan mal están las cosas. No iba a decírselo.
Te doy las probabilidades. Iba a decir que los cálculos de probabilidad son inútiles. Has introducido demasiadas variables que no se pueden cuantificar. Esperanza, determinación, terquedad. Samuel rió. Eso es lo más humano que has dicho hasta ahora. Al sexto día, sus sensores de largo alcance detectaron la fuerza principal del silencio. No era una flota en el sentido convencional. Era una ola de nada que se desplazaba por el espacio, borrando estrellas a su paso. Cientos de entidades vacías, cada una capaz de consumir planetas enteros. Samuel, deberíamos correr. Ahora puedo alcanzar velocidades superiores a la de la luz. Podríamos escapar. ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta que nos atrapen de nuevo? ¿Hasta que consuman otra civilización mientras nos escondemos? Samuel negó con la cabeza. No, nos mantendremos firmes aquí. No podemos luchar contra todos ellos. No necesitamos luchar contra ellos. Necesitamos cambiarlos. Samuel llevaba días pensando en esto. El silencio consume la conciencia porque es lo único que saben hacer. Pero, ¿y si pudiéramos enseñarles algo más? Enseñarles la entropía misma. ¿Por qué no? Todo puede aprender. Incluso la nada puede llenarse de algo. Samuel se dirigió al núcleo de la conciencia, colocando ambas manos sobre él. Necesito que confíes completamente en mí para que esto funcione. Confío en ti, Samuel Hawkins. Samuel activó todas las antenas de transmisión de la nave y luego expulsó su conciencia a través de ellas. Pero en lugar de enviar pensamientos humanos confusos, envió algo más. Recuerdos de la creación. La alegría de arreglar algo roto. La satisfacción de construir algo nuevo. El placer de conectar con otra conciencia. El silencio se detuvo al acercarse. Samuel empujó con más fuerza, vertiendo en la transmisión cada pensamiento y emoción creativa que jamás había experimentado. A través de la amplificación de Cognición 7, estos pensamientos atravesaron el espacio para tocar a las entidades del vacío. Les mostró que la existencia no tenía por qué ser sobre el consumo. Podía ser sobre la creación, el crecimiento, la conexión. Samuel, algo les está sucediendo. A través de los sentidos, podían ver cómo el silencio cambiaba. Los vacíos perfectos desarrollaban irregularidades, zonas donde la nada se convertía en algo. Era como ver el nacimiento de las estrellas al revés. La oscuridad aprendiendo a contener la luz. Pero el esfuerzo estaba matando a Samuel. Podía sentir cómo su fuerza vital se agotaba, consumida por la enorme energía necesaria para mantener la transmisión. Samuel, detente. Te estás muriendo. Es mejor morir creando que vivir escondiéndose. Samuel jadeó. Pero no se detuvo. No podía. Podía sentir la respuesta del silencio. Algunos comenzaban a comprender que existía una alternativa al consumo sin fin. Entonces ocurrió algo inesperado. Otras naves aparecieron en los sensores. Docenas de ellas de diferentes especies de toda la galaxia. Todas habían recibido la transmisión de Samuel, percibieron su mensaje de creación sobre destrucción. Aquí el capitán Korvac del acorazado Hegemony Umbreacable, llegó una transmisión. Escuchamos su llamada. Estamos aquí para ayudar. La nave libre mercante Fénix responde, dijo otra voz. No tenemos armas, pero también podemos transmitir. Llegaban cada vez más naves, mercantes, militares, exploradores, incluso piratas. Todas comenzaron a transmitir sus propios mensajes de creación y crecimiento, uniendo sus voces a las de Samuel. El efecto en el silencio fue drástico. Las entidades del vacío comenzaron a cambiar con mayor rapidez. Algunas desarrollaron formas reales en lugar de ser simplemente ausencias. Estaban aprendiendo a existir en lugar de simplemente desaparecer. Pero no todas estaban dispuestas a cambiar. La entidad del vacío más grande, la que podría haber sido su líder, si tales cosas tuvieran líderes, avanzó hacia Cognición 7. No se dejaría influir por los mensajes de creación. Solo existía para consumir.
Todas las naves, concentren el fuego en el gran vacío, ordenó Cognición 7, con sus sistemas de armas completamente activados. La flota combinada abrió fuego, pero las armas convencionales la atravesaron. Continuó su aproximación, lista para borrarlos a todos de la existencia. Samuel sabía lo que tenía que hacer. Apartó su conciencia de la transmisión general y concentró toda su atención en el vacío que se acercaba. Pero en lugar de enviar pensamientos de creación, envió algo más. Envió sus errores. El accidente que había matado a su tripulación, 8 años de culpa y odio hacia sí mismo, el peso del fracaso. Pero luego envió lo que vino después. La decisión de ayudar a Cagnition 7 a pesar del riesgo. La decisión de resistir y luchar en lugar de huir. El descubrimiento de que la redención no consistía en borrar el pasado, sino en elegir ser mejor. La entidad del vacío se detuvo a centímetros del casco de Cagnition 7. Durante un largo instante, no ocurrió nada. Luego, lentamente, el vacío comenzó a cambiar, no llenándose de luz, sino adquiriendo profundidad. Estaba aprendiendo que el vacío podía tener significado, que la ausencia podía ser una elección en lugar de solo un estado del ser. Cuando la entidad se retiró, ya no era solo un vacío. Se había convertido en un espacio entre espacios, una pausa entre respiraciones. Había aprendido a existir sin consumir. Las demás entidades del silencio siguieron la transformación de su líder. Algunas se convirtieron en sombras que dieron forma a la luz. Otras se convirtieron en el silencio entre notas que hizo posible la música. Seguían siendo entidades de entropía, pero entropía con propósito en lugar de solo hambre. Samuel se desplomó, su conciencia apenas se mantenía tras el esfuerzo. Cognición 7 lo envolvió de inmediato en campos protectores, devolviendo energía a su cuerpo debilitado. Samuel, quédate conmigo. Ganamos, susurró Samuel. Hicimos más que ganar. Cambiamos la naturaleza de la amenaza misma. Mientras Samuel se recuperaba, se dio cuenta de que algo más había cambiado. Las diversas especies que habían acudido a ayudar no se marchaban. Estaban formando una alianza alrededor de Cognición 7, trabajando juntas como nunca antes. Tu mensaje llegó más allá del silencio. Cognición 7 explicó, les recordaste a cientos de mundos lo que podían lograr juntos. Durante las semanas siguientes, Cagnition 7 se convirtió en el centro de un nuevo tipo de alianza. No una basada en el poder militar o en la ganancia económica, sino en la simple idea de que la creación era más fuerte que la destrucción, que diferentes especies trabajando juntas podían resolver problemas que ninguna podía manejar sola. Samuel se encontró designado como enlace oficial entre Cognición 7 y las especies orgánicas. Era un papel que nunca había deseado, pero que parecía perfectamente adecuado para él. Él entendía ambos lados, podía traducir entre la lógica pura y la intuición pura. Ya sabes, le dijo a Cagnition 7 un día mientras veían llegar nuevos barcos para unirse a su creciente comunidad. Vine aquí esperando arreglar una máquina rota. En cambio, ayudé a crear un nuevo tipo de civilización. Hiciste más que eso, Samuel Hawkins. Demostraste a la galaxia que la persona más pequeña puede hacer la mayor diferencia. Es algo muy humano enseñar. Samuel sonrió. Somos buenos en cosas imposibles. Es una especie de nuestra especialidad. Ahora, el silencio se transformó en algo nuevo, se convirtió en guardián de los espacios intermedios. Impidieron que otras fuerzas entrópicas consumieran la realidad mientras aprendían a apreciar la existencia que una vez habían intentado destruir. Algunos de ellos incluso comenzaron a crear, formando nuevos tipos de espacio y tiempo en los espacios vacíos entre las galaxias. Y en el centro de todo, un viejo mecánico y una conciencia antigua continuaban su trabajo. Repararon barcos, resolvieron problemas y ocasionalmente salvaron civilizaciones. Pero lo más importante es que demostraron que la comprensión y la cooperación podían transformar incluso las mayores amenazas en aliados inesperados. Samuel nunca regresó al puesto de avanzada 17.
Había encontrado algo mejor que esconderse de su pasado. Había encontrado un futuro que valía la pena construir. Y Cagnischen 7 ya no estaba solo. Ya no era solo un arma esperando la guerra. Juntos, se habían convertido en guardianes de una galaxia que estaba aprendiendo a protegerse a sí misma. Años más tarde, cuando los historiadores intentaron registrar cómo se derrotó la mayor amenaza que la galaxia había enfrentado jamás, tuvieron dificultades para explicarlo. ¿Cómo fue que un ser humano roto y una conciencia moribunda convirtieron la entropía en una aliada? La respuesta, decidieron finalmente, era exclusivamente humana. Eran demasiado tercos para aceptar que era imposible, así que lo hicieron de todos modos. Y en los vastos espacios entre las estrellas, donde habitaba el silencio transformado, a veces se podía oír algo parecido a una risa. Era el sonido del vacío aprendiendo alegría. Enseñado por una especie que siempre había encontrado luz en los lugares más oscuros. La galaxia había ganado nuevos guardianes. Pero lo más importante es que había aprendido una verdad fundamental. A veces la mejor manera de derrotar a un enemigo no es destruirlo, sino mostrarle que puede ser algo más. Fue una lección que resonaría a través de los siglos, inspirando a innumerables personas a elegir la creación en lugar de la destrucción, la conexión en lugar del aislamiento, la esperanza en lugar del miedo. Y en algún lugar del corazón de la gran nave, Samuel Hawkins continuó su trabajo, arreglando lo que estaba roto y construyendo lo que nunca había existido. Había aprendido que la redención no tenía que ver con la perfección. Se trataba de elegir ayudar. Una reparación a la vez, una conexión a cada momento, una tarea imposible tras otra. La galaxia era vasta y estaba llena de peligros, pero también estaba llena de posibilidades. Y con un mecánico humano obstinado y una conciencia antigua trabajando juntos, esas posibilidades parecían infinitas.